Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy hemos preparado un video sobre el sistema ferroviario de Portugal, donde vamos a echar un vistazo más de cerca a su historia, desarrollo y desempeño general. Como en otros países del siglo XIX, la red ferroviaria portuguesa se construyó principalmente por empresas privadas con capital nacional y extranjero. Sin embargo, es importante enfatizar el contexto en el que se tomaron esas decisiones. En la primera mitad del siglo XIX, Portugal tenía una infraestructura terrestre muy deficiente, con carreteras lentas e inestables. Por eso, el transporte marítimo y fluvial dominaba, especialmente a lo largo de la costa. Solo cuando el gobierno de Costa Cabral comenzó a modernizar el país, aparecieron las primeras propuestas ferroviarias. Otra decisión crucial fue la elección del ancho de vía. Aunque hoy en día, Portugal está asociado con el ancho ibérico de 1668 milímetros. Este no era el plan original, influenciado por ingenieros británicos y franceses. Las primeras líneas del país en realidad se construyeron en ancho estándar. Sin embargo, como la vecina España comenzó la construcción de sus líneas en ancho ibérico, esto obligó a Portugal a convertir sus primeras vías, una decisión que dio forma a las operaciones ferroviarias portuguesas durante los siguientes 150 años. En agosto de 1844, Benjamín de Oliveira propuso un ferrocarril privado entre Lisboa y Oporto, financiado con capital británico. Sorprendentemente, el proyecto fue rechazado porque los responsables políticos de la época creían que una línea de Lisboa a Alcácer do Sal sería más útil y rentable. Pero la idea de construir una red ferroviaria nacional permaneció viva. Solo unos meses después, en diciembre de 1844, se fundó la Compañía de Obras Públicas bajo el liderazgo de José Bernardo da Costa Cabral. Su misión era ambiciosa: construir un ferrocarril entre Lisboa y España, conectando a Portugal con la creciente red ferroviaria europea, y construir un importante puerto transatlántico en Lisboa. El príncipe Luis I promovió la idea, imaginando a los pasajeros llegando en tren desde toda Europa y continuando en barco hacia las Américas. En abril de 1845, el gobierno portugués firmó un contrato. Sin embargo, la inestabilidad política detuvo el proyecto durante casi una década. El interés resurgió en 1853, cuando el empresario británico Hardy Hislop presentó una nueva propuesta para una conexión Lisboa-España a través de Badajoz, pasando por Santarém. Ese mismo año, finalmente comenzó la primera construcción real del ferrocarril. El trabajo avanzó rápidamente. Una vez iniciada en 1856, se inauguró la primera sección ferroviaria entre Lisboa y Carregado. En 1863, la línea llegó a la frontera con España, logrando el primer enlace ferroviario internacional de Portugal. Mientras tanto, la línea del norte avanzaba de manera constante, llegando a Porto Campan en 1877. Una vez completada, estableció firmemente el eje Lisboa-Oporto como el pilar central de la movilidad nacional. Las décadas de 1880 y 1890 fueron épocas doradas para la expansión de la red. Las líneas Beira Alta y Miño abrieron en 1882, seguidas por la del Duero en 1887, la rama de Visa en 1890, la Occidental en 1891 y la Beira Baixa en 1893. Setúbal, Évora y Beja se unieron a Barreiro al sur en 1861, 1863 y 1864. El ferrocarril llegó a Faro en 1889 y finalmente se extendió hasta Villa Real de Santo Antonio en 1906. La inauguración de la línea de Vendas Novas en 1904 creó el primer enlace ferroviario directo a través del Tajo, uniendo las redes del norte y del sur. A principios del siglo XX, el esqueleto principal de la red ferroviaria portuguesa había tomado su forma definitiva. Las décadas siguientes vieron la construcción de rutas complementarias, como las líneas de Corgo y Túa, que conectaron Villarreal y Bragança al sistema más amplio en 1906, y la finalización de la línea de Sado en 1920. La Primera Guerra Mundial dejó a los ferrocarriles portugueses financieramente débiles y dependientes del apoyo estatal. Pero el verdadero punto de inflexión llegó después. En la década de 1930, el transporte por carretera creció rápido, rompiendo el monopolio ferroviario y colapsando sus ingresos.
Los ferrocarriles recortaron personal, redujeron servicios y pospusieron mantenimiento, creando un círculo vicioso donde la infraestructura envejecida era cada vez más costosa de mantener operativa. Incluso en tiempos difíciles, la modernización no se detuvo por completo. En 1926 se implementó la tracción eléctrica con un sistema de 25 kV y 50 GARS en la línea de Cascais, trayendo los primeros trenes eléctricos a Portugal. Poco después, la red alcanzó su mayor extensión, 3.424 kilómetros. A inicios de los años 30, la Segunda Guerra Mundial trajo nuevas dificultades a los ferrocarriles portugueses. La grave escasez de combustible dificultó la operación de las locomotoras de vapor, aunque los experimentos con conversiones a aceite combustible fueron exitosos. La escasez llevó a los ferrocarriles a usar carbón de baja calidad y leña, lo que hizo el servicio poco confiable e ineficiente. Mientras la Europa de la posguerra se modernizaba rápidamente con nueva infraestructura y material rodante, Portugal no siguió ese ritmo al ser un país neutral con activos no dañados. No había urgencia por reconstruir. Y para las décadas de 1950 y 1960, la red se había vuelto obsoleta. El aislamiento político en la Guerra Civil Española y el enfoque en el transporte por carretera aceleraron el declive ferroviario en las décadas siguientes. Esta situación cambió drásticamente en 1986, cuando Portugal se unió a la Comunidad Económica Europea. Más tarde, el acceso de la Unión Europea a los fondos de la Unión Europea inició una nueva era de inversiones. En los años 90, la red fue transformada por programas de modernización, reconstrucción de estaciones en Lisboa y Oporto, eliminación de cuellos de botella y electrificación de las líneas más usadas. La capacidad creció al construir más vías, como cuadruplicar partes de la línea norte. En 1992, el nuevo puente São João sobre el río Duero proporcionó una alineación moderna hacia Oporto, eliminando uno de los cuellos de botella históricos del sistema. También fue durante este periodo que Portugal comenzó a modernizar sus dos ejes principales, las líneas norte y sur, para mejorar la velocidad y el rendimiento. La geometría de la vía, la señalización y la electrificación se mejoraron progresivamente para velocidades de hasta 220 km por hora, allanando el camino para el primer servicio de alta velocidad del país, el Alfa Pendular. El Alfa Pendular entró oficialmente en servicio en 1999, inicialmente conectando Lisboa y Oporto. Su éxito llevó rápidamente a una expansión de rutas. Actualmente conecta Santa Apolonia de Lisboa con Oporto. Campanam en unas 2 horas y 48 minutos. Se extiende al norte hasta Braga y al sur desde Oporto hasta Faro, en cerca de 5 horas y 43 minutos. La introducción del Alfa Pendular sigue siendo uno de los principales hitos en la modernización de los ferrocarriles portugueses. Y hablando de alta velocidad, exploraremos este servicio con más detalle en nuestro próximo video, dedicado al futuro sistema de trenes de alta velocidad de Portugal. Como siempre, también debemos analizar el aspecto organizativo e institucional del sistema ferroviario para entender cómo funcionan hoy en día los ferrocarriles de Portugal. Necesitamos regresar a 1860, cuando el empresario español José de Salamanca fundó la Compañía Real de los Caminos de Hierro Portugueses. Comenzó como una empresa privada, pero rápidamente se expandió absorbiendo compañías más pequeñas, llegando a controlar casi todos los servicios ferroviarios del país. Después de que Portugal se convirtió en una república en 1910, fue renombrada como Compañía dos Camiños de Ferro Portugueses, continuando su crecimiento durante la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, con el auge del transporte por carretera y aéreo, las finanzas de la compañía se deterioraron. Después de la Revolución de los Claveles de 1974, el Estado nacionalizó la operadora, creando Camiños de Ferro Portugueses, que gestionaba todo, desde los servicios de pasajeros y carga hasta el material rodante y la infraestructura. Eso cambió en 1997, cuando Portugal alineó su política de transporte con los principios emergentes de la Unión Europea. Estas reformas requerían la separación de la gestión de la infraestructura de las operaciones de los trenes. Como resultado, se creó una nueva entidad, Rede Ferroviaria Nacional, para mantener la infraestructura ferroviaria, mientras que Comboios de Portugal conservó el papel de operar los servicios de pasajeros y carga. En 2016, hubo otra reestructuración durante la crisis financiera de Portugal. Un acuerdo de rescate con la Unión Europea
el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional requirió la privatización de las operaciones de carga. La División de Carga de Ferrocarriles Mexicanos, Ferrocarriles Mexicanos Carga, fue vendida en 2016 a MSC Rail, una subsidiaria de la compañía naviera Mediterranean. Renombrada Medway, se volvió el principal transportista privado de carga en Portugal, con locomotoras y vagones ahora con la imagen de MSC. También en 2015 Renfe se fusionó con Estradas de Portugal, la Autoridad Nacional de Carreteras. Juntas, formaron Infraestructuras de Portugal, una empresa pública responsable de gestionar tanto la red ferroviaria como la red de carreteras. Infraestructuras de Portugal administra una red ferroviaria de 3.622 kilómetros en todo el país. De esta longitud, 2.527 kilómetros están actualmente en operación, lo que significa que aproximadamente el 70% de la red total sigue activa, mientras que el resto consiste en líneas fuera de servicio. De los 2.527 kilómetros en operación, 1.791 kilómetros están electrificados, lo que representa aproximadamente el 71% de las líneas operativas por encima del promedio de la Unión Europea. Debemos señalar que Portugal sigue siendo hoy uno de los mercados ferroviarios menos liberalizados de la Unión Europea. Todo el sistema ferroviario es atendido por solo 4 empresas operadoras, 2 en transporte de pasajeros y 2 en carga. Según estándares europeos, esto es muy bajo. En la mayoría de países de la Unión Europea, el promedio es de 30. Las empresas ferroviarias autorizadas compiten en diferentes segmentos del mercado. Grecia y Estonia comparten la posición de Portugal en la parte baja de este ranking, cada uno con solo 4 operadores. En lo que respecta a la carga, el ferrocarril juega solo un papel menor en Portugal. Los trenes transportan alrededor de 9 a 10 millones de toneladas por año, y el ferrocarril representa aproximadamente el 14% del transporte total de carga. Esto significa que la mayor parte de la carga sigue dependiendo de la logística por carretera. Como resultado, mientras el sector de carga permanece estancado, el segmento de pasajeros se ha convertido en la fuerza dominante del sistema ferroviario portugués. Durante la última década, el número de pasajeros de convoyos de Portugal ha aumentado, reflejando la mayor importancia del transporte público en la movilidad nacional. Esta tendencia al alza se vio interrumpida en 2020, cuando el brote de COVID-19 causó una gran interrupción, reduciendo el número de pasajeros a 869 millones, el nivel más bajo en décadas. Sin embargo, el mercado de pasajeros en Portugal se recuperó rápido. En 2021 la demanda volvió a subir a casi 100 millones de pasajeros. En 2022 no solo se recuperó, sino que superó los niveles prepandemia, llegando a 1.481 millones. Este crecimiento se aceleró aún más en 2023 y 2024, cuando Ferrocarriles Mexicanos registró alrededor de 1.883 millones de pasajeros, lo que es casi 30 millones más que en el año previo al COVID-19. El alza se debió principalmente a nuevas políticas de precios. En agosto de 2023, Portugal introdujo el Pase Nacional de Tren, que más tarde fue reemplazado en octubre de 2024 por el Pase Verde de Tren. Disponible por solo 20 euros al mes, permite viajes ilimitados en todos los trenes de Ferrocarriles Mexicanos, excepto los servicios Alfa Pendular y los trenes urbanos que ya están cubiertos por los pases intermodales metropolitanos. Al bajar mucho los costos de viaje, estos pases hicieron el transporte ferroviario más atractivo, sobre todo para viajeros diarios. Como se muestra en pantalla, la mayor parte del transporte ferroviario en Portugal ocurre dentro de redes urbanas, especialmente en Lisboa. Solo en 2024, el servicio urbano de Lisboa transportó alrededor de 1.423 millones de pasajeros. Esto significa que más de 3/4 partes de todo el mercado ferroviario portugués se concentran en el área metropolitana de Lisboa, donde operan alrededor de 660 trenes cada día. Fuera de las principales ciudades, el crecimiento más dinámico ocurrió en los servicios regionales en 2024. El ferrocarril regional tuvo un impresionante aumento del 417% en comparación con el año anterior. Aunque los pasajeros regionales, unos 154 millones, siguen siendo menos que la demanda urbana de Lisboa. Este rápido aumento evidencia un renovado cambio hacia el tren fuera de los centros metropolitanos. En cambio, los servicios de larga distancia, incluyendo Intercity,
y Alpha Pendular representan solo alrededor del 3% del total de pasajeros, pero siguen siendo el orgullo y la bandera tecnológica de la red nacional. Mientras tanto, los servicios internacionales son casi simbólicos. Con solo 116,000 pasajeros registrados en 2024, lo que representa menos de una décima parte del 1% de todos los pasajeros de ferrocarriles mexicanos. Y eso nos lleva al final del video de hoy. Esperamos que hayas disfrutado este análisis profundo sobre los ferrocarriles de Portugal y prepárate para el próximo, donde nos enfocaremos en las iniciativas actuales para el desarrollo del sistema ferroviario de alta velocidad portugués. Si te gustó lo que viste, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo episodio. Y considera apoyar nuestro trabajo a través de Patreon, donde puedes ayudarnos a seguir creando contenido detallado y basado en investigación como este. También puedes visitar nuestra tienda de productos y conseguir nuestro ebook The Railways Explained, donde hemos recopilado y ampliado los primeros 100 guiones del canal. Todos los enlaces que necesitas están en la descripción de abajo. Gracias por vernos, y como siempre, nos vemos en el próximo video.